Bienvenidos a la práctica número 5 de la materia Programación de Sistemas. Esta práctica tiene como nombre Operaciones básicas y macros en el lenguaje ensamblador. Es presentada por el alumno Dayan Michel Hernández Reséndiz. Como primera parte de la práctica tenemos conceptos que investigar y en este caso vamos a aclararlos. El primer concepto que tenemos es los registros y su importancia en los programas. Para empezar, la definición de un registro es una memoria de alta velocidad y poca capacidad integrada en el microprocesador que permite guardar transitoriamente y acceder a valores muy usados generalmente en operaciones matemáticas. También lo podemos definir como una porción de memoria que es sumamente rápida y de muy poca capacidad que está integrada al microprocesador, en donde se permiten almacenar datos usados frecuentemente y se utiliza para mayor velocidad en las ejecuciones de los programas. Una de las principales funciones de los registros es la de cumplir una jerarquía de memoria, es decir, son la manera más rápida que tiene el sistema de almacenar datos. Se miden generalmente en bits. Depende de cada procesador, por ejemplo hay registros de 8, 16, 32 y 64 bits. Los más usados actualmente son los de 32 y 64 bits. El procesador contiene un conjunto de localidades de almacenamientos temporales de alta velocidad, que son los registros. Algunos de estos registros están dedicados al control, otros tienen acceso a ellos. Y los registros son usados de forma general y el programador es quien tiene acceso a ellos. Como siguiente concepto tenemos la aparición de un programa .exe. Para empezar, un programa .exe tenemos que definirlo. El programa .exe es un archivo informático que termina con esta extensión .exe y se conoce como un archivo ejecutable. Cuando ejecutamos un programa .exe se generan una serie de instrucciones que mandan a llamar un programa que previamente ya ha sido ensamblado para el sistema operativo, en este caso Windows. Estos archivos se utilizan normalmente para instalar, arrancar programas y ejecutar aplicaciones. Los archivos .exe se introdujeron en 1983 y venían en el sistema operativo MS-DOS. Se distinguen porque fueron creados por Microsoft Windows, y en otros sistemas operativos también aparecen, como es en el OS-2 y en el React OS. Los archivos .exe actualmente son más comunes los de 32 y 64 bits. Estos archivos pueden ser ejecutados en algunos sistemas operativos diferentes a Windows, pero necesitan un emulador para correr este formato. Por ejemplo, puede ser correr en Mac OS y en Linux, pero necesitan un emulador para soportarse de manera nativa. Como siguiente concepto tenemos que es un programa .com. El programa .com nace en MS-DOS y también en sistemas operativos compatibles como el CP/M, que eran de 8 bits. Los ficheros .com son un tipo de fichero simple de ejecutables también, y este nombre proviene de la extensión de este mismo archivo, que es la terminación .com. Esta extensión es usada para estos ficheros y no debe confundirse con el dominio .com, que son los utilizados para internet. El formato de fichero, el nombre del fichero, es decir, no tiene una relación con la acronomía de este mismo, y solamente fue usado en versiones más antiguas como MS-DOS. La única diferencia que existe en estos archivos .com y los archivos .exe es que tienen una estructura más simple
que almacenan de forma directa y lineal la imagen de memoria que será un programa. Es decir, solo almacena programas que queden solamente en un segmento de memoria. Por eso mismo todos los archivos .com vienen con las instrucciones propias de un comando. Es decir, los comandos son programas propios del sistema operativo que caben en un solo segmento de memoria. Entonces por eso esta es la única diferencia entre los archivos exe y los .com, que los .com son de una estructura más simple y solo se almacenan de forma directa y lineal en un solo segmento de memoria. Como siguiente concepto tenemos la aparición del programa objeto. El programa objeto tiene una definición bastante sencilla, pero para ello tenemos que recordar que para ensamblar un programa o una aplicación, lo primero que tenemos que tener es el programa fuente. En este programa fuente es donde el programador tiene todas las instrucciones, todo el código que quiere que su programa sea ejecutado. Después de pasarlo en el ensamblador, nos crea el programa objeto. Es decir, este programa objeto es el que ya se encuentra en el lenguaje máquina y ya ha sido probado una vez por la computadora ejecutándolo. Es decir, el programa objeto es el resultado de traducir un programa fuente para obtener un programa en el lenguaje máquina. Después de esto del programa objeto se obtiene el programa ejecutable, pero esto ya es otra parte del proceso de ensamblado. Con estos conceptos terminamos la parte teórica de esta práctica. En la siguiente parte veremos el desarrollo de operaciones aritméticas básicas en el lenguaje ensamblador y cómo se ensambla esta aplicación. También esas mismas operaciones las llevaremos a cabo con llamamientos de macros. Entonces nos vemos en la siguiente parte. Bueno, esta es la segunda parte de la práctica número 5, que son operaciones aritméticas básicas ejecutadas en un ensamblador. Para comenzar a hacer nuestro programa, primero que nada tenemos que tener un código fuente. En este caso el código fuente, ya como lo hemos visto en prácticas anteriores, debe ser un archivo .asm. Aquí lo tenemos el código fuente. Primero que nada las instrucciones del modelo de cómo va a trabajar el Model SMAL, la pila de 64, y en esta parte tenemos los datos, que es el punto data. Aquí en el punto data inicializamos nuestras variables y también los mensajes que van a ser los que nos va a solicitar la asignación de estas variables en pantalla. Como siguiente bloque de nuestro código tenemos el inicio, y tenemos también cada instrucción que nos va a leer cada dato que va a meter el usuario. Tenemos por ejemplo el dato msg1, el msgn2, y asimismo nos va a mandar un mensaje de pantalla con el valor de la suma, el valor de la resta, el valor de la multiplicación y el valor de la división. En esta otra sección del código tenemos donde ya nos está solicitando los valores y nos los está guardando en estas variables. Bueno, aquí en esta otra parte que llegamos ya son propiamente las operaciones. Por ejemplo, tenemos move al n1 que va a sumarle add al n2 y nos los guarda en la variable suma. Asimismo en la resta nos los guarda en la variable resta, en la multiplicación en la variable multi y en la división en la variable divi. Esta última parte del código es donde nos va a entregar los mensajes en pantalla. Entonces son las instrucciones propias para entregarnos los mensajes en pantalla.
y la finalización de este código. Bueno, vamos a proceder a ensamblarlo. Para ello vamos a utilizar el ensamblador TASP. Entonces usamos el comando TASP, el nombre de nuestro programa, que en este caso es Opera, con la extensión ASM, que es el código fuente. Entonces lo hacemos y como vemos no nos envía ningún error, y con esto ya tendríamos nuestro programa objeto. Pero ahora tenemos que hacer nuestro programa .exe y nuestro archivo .link. Para esto usamos el comando tlink y ponemos el nombre de nuestro programa, que en este caso es Opera. Le damos enter y ya nos ha creado nuestro programa .exe y nuestro link, y asimismo ya teníamos nuestro ASM y nuestro objeto. Para el siguiente paso pues ya nada más quedaría probar nuestro programa, que sería llamándolo opera.exe, que es el que nos creó en el paso anterior. Entonces lo probamos y como vemos ya nos pide el primer valor para las operaciones. En este caso voy a poner por ejemplo 4 y nos pide el segundo valor, que en este caso voy a pedirle que sea el valor 2. Y como vemos ya nos despliega en pantalla los resultados. Por ejemplo, de la suma de estos ambos es 6, lo cual está bien, y la resta igual es 2, la multiplicación es 8 y la división es 9. Y entonces así terminaríamos nuestra parte de las operaciones básicas y continuaríamos con la parte de las macros. Como último punto de la práctica número 5, tenemos las operaciones básicas aritméticas, pero llamando macros en el lenguaje ensamblador. Aquí tenemos el código en un bloc de notas. Como siempre iniciamos nuestro código con model small, stack y tenemos el punto data. En este punto data tenemos los mensajes que nos van a salir en pantalla dando los resultados. Después en el punto code tenemos la inicialización de nuestro programa y tenemos aquí en esta parte la macro de la suma. La macro de la suma que la mandamos, la declaramos como suma.macro. Tenemos los variables de esta macro y también el código de ella misma. La finalizamos en nm. Después tenemos la macro de la resta, que es lo mismo que la macro de la suma con sus variables y su método. Aquí la cerramos. Tenemos más abajo la macro de la multiplicación, igual. Más abajo tenemos por último la macro de la división y la cerramos. En esta última parte tenemos donde mandamos o invocamos a las macros y les ponemos los parámetros con los que van a trabajar. Estos los podemos mover a nuestro gusto, ya que las macros recibirán los datos que nosotros ingresemos aquí. Bueno, finalizamos aquí con el punto exit y nuestro programa. Bien, ya que tenemos nuestro programa digamos fuente, procedemos a nuestro ensamblador, en este caso es TASP. Y entonces en nuestro archivo fuente ya previamente lo guardamos en la carpeta del ensamblador. Entonces procedemos con el comando TASP. Ponemos el nombre del programa, que sería macros.asm, que es el código fuente. Entonces aceptamos y ya nos ha creado nuestro archivo objeto. Entonces tendríamos que seguir con el comando tlink macros, que es nuestro archivo, y ya nos ha creado nuestro archivo link y nuestra aplicación exe. En este punto ya tenemos nuestro archivo fuente, nuestro archivo objeto, nuestro link y nuestro programa ejecutable. Ya solamente nos quedaría ejecutarlo como macros.exe. Lo ejecutamos y nos da ya los resultados de nuestro programa, que son nuestras macros que ya previamente habíamos metido. Bueno, con esto terminaríamos la práctica número 5, que es operaciones básicas en el lenguaje ensamblador y también usando macros. Sería todo por esta práctica. Gracias.